Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. Enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Aquí comienza el reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía desde toda América y también países de habla hispana en otras regiones. Por supuesto, agradecemos que estén en sintonía de El Reloj de Dios. En nombre de todo el equipo detrás de cámaras, una vez más estamos preparados para recibirles con las noticias actuales, especialmente con el enfoque bíblico que se necesita. Para el efecto, saludamos a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, el apóstol Sergio Enríquez y Elsa Mariana García, quien les habla. Para iniciar, hoy vamos a revisar algunas de las noticias de este momento. Recuerden que estos episodios tienen la característica de ir al pasado y ver algunos de los temas que ya hemos tocado, cómo se estaban viviendo las cosas en ese momento y cómo se viven en la actualidad. Así que vamos con lo más reciente de las noticias. El 7 de julio, las calles de Nairobi se convirtieron en escenario de caos y represión durante la conmemoración del Sabasaba, aniversario número 35 de las históricas protestas de 1990 que abrieron el camino hacia la democracia multipartidista en Kenia. Miles de personas salieron a manifestarse, en un acto simbólico de memoria y exigencia social, pero fueron recibidas con violencia por parte de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con información de Reuters, la policía abrió fuego contra los manifestantes, que a su vez apelaron a la conciencia de los uniformados para evitar más represión. A pesar de los gases lacrimógenos, cañones de agua y bloqueos policiales que impidieron el avance hacia el centro de la capital, los manifestantes aseguraron que mantendrán su lucha. Mientras tanto, en Europa del Este, se desarrolla una silenciosa pero intensa batalla por los recursos naturales de Ucrania. En zonas del frente ucraniano, particularmente cerca de Kajov, se libran combates sobre un terreno rico en litio, titanio, grafito, circonio y tierras raras. Se estima que el valor total de estos recursos supera los $10 billones, lo que convierte al país en una potencia minera. La mayoría de estas riquezas permanece en territorios controlados por Kiev, aunque algunas zonas están en manos de Rusia. En este contexto, la administración de Donald Trump ha movido ficha. En febrero de este año, Trump envió a su secretario del Tesoro a Kiev para firmar un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos la mitad de los beneficios generados por la explotación minera, así como por el petróleo, gas, puertos e infraestructuras estratégicas. El acuerdo ha sido duramente criticado y comparado con el Tratado de Versalles, impuesto a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, que establecía pagos punitivos de reparación. Las condiciones planteadas a Ucrania son, según analistas, incluso más onerosas. El presidente Volodymyr Zelensky rechazó el acuerdo inicial y también se negó a firmar una versión modificada durante su encuentro con el vicepresidente J.D. Vance en Múnich. Trump defiende la propuesta como una forma de compensación por la ayuda militar y económica brindada por Estados Unidos, pero Kiev teme perder el control de sus recursos clave en un momento en que los necesita para reconstruir el país. Sin garantías de seguridad frente a futuras agresiones rusas, Ucrania se enfrenta al dilema de aceptar condiciones desfavorables o arriesgarse a quedarse sin el respaldo de su principal aliado. Así los hechos, para nosotros es sumamente valioso tener la comunicación que se necesita con ustedes y entender cuál es la perspectiva desde su propio ángulo. Así que escríbanos, más 502 56 17 90 99. Llega el momento del análisis en el cual también incluiremos algunas de las noticias que han estado ocurriendo, sobre todo en ese momento, y lo que nos va diciendo la Biblia a través del análisis del apóstol Sergio Enríquez. Que lo disfruten.
Gran conmoción e incertidumbre es lo que se vivió en la nación africana de Níger, uno de los países más pobres del mundo en renta per cápita, pero uno de los más ricos en uranio y petróleo, cuando un grupo de soldados anunció un golpe de Estado en la televisión nacional. Ante este anuncio, disidentes de la Guardia Presidencial tomaron la residencia oficial del Estado cuando el presidente Mohamed Bazoum se encontraba dentro junto con su esposa el miércoles 26 de junio. Los uniformados advirtieron que disolvieron la Constitución, suspendieron todas las instituciones, también estableció un toque de queda nocturno y cerraron las fronteras de dicho país. El general del ejército y ex jefe de la Guardia Presidencial, Abdurrahmane Tiani, destituyó al presidente Mohamed Bazoum y se autoproclamó nuevo jefe de Estado. El golpe fue condenado por la comunidad internacional. Los líderes de África Occidental tuvieron una reunión de emergencia y acordaron suspender los lazos con Níger y amenazaron con acciones militares. En caso de que las demandas de las autoridades no se cumplan en plazo de una semana, tomaremos todas las medidas necesarias para restaurar el orden constitucional en la República de Níger. Estas podrían incluir el uso de la fuerza, dijo Omar Alieu Touray, presidente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO. El portavoz del ejército, por su parte, afirmó que se hicieron con el poder para traer orden a Níger y envió una advertencia. Una vez más recordamos a la CEDEAO nuestra firme determinación de defender el país. Dijo además que responsabilizaba a Francia de haber violado su decisión de cerrar las fronteras. Cabe señalar que este es el segundo intento de golpe de Estado que sufre el país después de que a finales de marzo de 2021 las autoridades abortaron una tentativa de levantamiento militar contra el presidente tan solo 2 días antes de la investidura. El golpe de Estado tiene lugar en un momento de ahondamiento de la crisis económica y de seguridad en Níger, que hace frente a un incremento de las operaciones de las ramas de los grupos terroristas Al-Qaeda y el Estado Islámico. Níger está lidiando con 2 insurgencias islamistas, una en el suroeste, que llegó desde Mali en 2015, y otra en el sureste, que involucra yihadistas con base en el noroeste de Nigeria. Los grupos militares aliados tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico están activos en el país. Banderas rusas ondearon frente a la embajada francesa en la capital de Níger, mostrando el ganador geopolítico tras el golpe de Estado. Moscú disputa influencia en África con China, Estados Unidos y Unión Europea en la región de Sahel. En los últimos años, la tendencia de los países del Sahel ha sido la de alejarse de Occidente y acercarse a Moscú. Los mercenarios rusos no operan en Níger, pero sí en países vecinos donde controlan recursos y dicen luchar contra la amenaza yihadista. El mismo pretexto que usan Francia y Estados Unidos para justificar la presencia de bases militares en el país. Miles de personas se agolparon en las calles de la capital de Níger, Niamey. Muchos apoyan el golpe militar que derrocó al presidente electo democráticamente. Algunos protestaron frente a la embajada de Francia, antigua potencia colonial, pero pronto la situación se tornó violenta. Manifestantes rompieron ventanas, prendieron fuego a la embajada y protestaron contra la injerencia extranjera en sus asuntos internos. Tiempo después, una larga fila de vehículos se dirigía al aeropuerto internacional de Niamey para abandonar Níger tras el cierre de fronteras. El operativo de evacuación de Francia involucró alrededor de 600 civiles franceses. Otros europeos fueron repatriados por seguridad en 3 aviones. Alemania instó a sus ciudadanos a que subieran de estos vuelos. Italia y España también enviaron transporte para los suyos. Ni Francia ni Estados Unidos retirarán por ahora sus efectivos militares. Estados Unidos informaba que no hay indicios de que Rusia esté tras el golpe. Por otra parte, las vecinas Malí, Burkina Faso, lideradas por militares, apoyan el golpe y condenan las sanciones económicas contra Níger y advierten sobre una intervención extranjera. Cualquier intervención militar contra Níger será contemplada como una declaración de guerra contra Burkina Faso y Mali, declararon. Alineados con Rusia, se comprometen a defender a la Junta de Níger contra la Unión Africana Occidental, que el domingo amenazaba con usar la fuerza para restablecer al presidente de Níger. Una pregunta cruza a los principales países occidentales y sobre todo a Francia. ¿Quién controla el uranio en Níger después del golpe de Estado? El país es un caos. Francia anunció que suspende toda ayuda económica, pero ¿por qué? Y también geopolíticamente relevante lo que ocurre en ese país africano que limita, entre otras naciones con Mali, Nigeria y Burkina Faso,
que es el gran proveedor de uranio de Francia, país que posee una presencia militar y unos 1.500 efectivos. Emmanuel Macron ha tenido por objetivo restablecer la influencia francesa en África, pero en los últimos años Rusia se convirtió en un rival que va ganando la pulseada, por ejemplo, con la entrega gratuita de armamento para los ejércitos y cereales. De esta manera, Vladimir Putin está en posición de asegurarse los depósitos de uranio. La energía atómica es la clave para Francia. Cubre por sí sola cerca del 70% de la electricidad que consume el país y la mayor parte de uranio que necesita para sus reactores provienen de esa parte del mundo. La ecuación es la siguiente. A los problemas de abastecimiento de gas ahora se puede sumar esta segunda variable que afectaría a la segunda economía europea. Por esta razón, Francia y también otros países europeos miran con zozobra la frágil situación política en Níger tras el golpe de Estado, además de su estrecha vinculación económica. Francia tiene evidentes conexiones históricas. Sus vínculos coloniales se prolongaron hasta los años 60 del siglo pasado. Níger tiene las cuartas mayores reservas del mundo y de uranio en bruto, según las cifras del Organismo Internacional de Energía Atómica, y es además el principal origen del uranio que consume en la Unión Europea por delante de Kazajistán y de Rusia. Francia es, a su vez, el mayor importador europeo de esta materia prima imprescindible, una vez aumentada y convertida en combustible atómico para el funcionamiento de su vastísimo parque nuclear. Mientras el estadio de fútbol de Niamey en Níger, abarrotado por seguidores de los militares golpistas, la bandera rusa se dejó ver casi por igual que la nacional. El sentimiento antifrancés se exhibió una vez más en el estadio, donde la euforia camuflaba la tensión que subyace por si los conocimientos derivan finalmente en un choque armado. La noche del 6 de agosto, cuando expiró el ultimátum que la Comunidad de Países de África Occidental había dado para que volviera el orden constitucional al país, recibidos como estrellas por la multitud, los generales dan las gracias a todos por su compromiso y su fervor por el nuevo gobierno de facto. Significa que no tiene miedo a las advertencias de Senegal, Nigeria y Costa de Marfil, que dicen estar dispuestos a enviar tropas con el fin de evitar que se asiente el séptimo golpe de Estado en la región en solo un año. Precisamente esa amenaza de intervención ha despertado el temor a una guerra regional en el Sahel. La respuesta de los golpistas ha sido cerrar el espacio aéreo y asegurar que cualquier avión que sobrevuele Níger sin permiso dará lugar a una respuesta militar. Por la televisión estatal, el portavoz del gobierno de facto dice que, según su información, 2 países del entorno tienen sus tropas preparadas para entrar en Níger y que una potencia extranjera, término con el que suelen referirse a Francia, está lista para atacar el país en coordinación con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y con grupos terroristas armados. En vista de las circunstancias, dice el portavoz, la juventud nigeriana debe estar preparada para defender a su país. La minería es una de las actividades más antiguas realizadas por el ser humano. En las primeras etapas de la civilización, la minería se centraba principalmente en la obtención de materiales básicos como sílex, obsidiana y otros minerales utilizados para la fabricación de herramientas. Las antiguas civilizaciones, como la egipcia, la griega, la romana y la china, practicaron la minería de metales y minerales para diversos fines, desde la acuñación de monedas hasta la construcción de monumentos y edificios. Estas culturas utilizaban técnicas rudimentarias como la minería a cielo abierto y la minería subterránea básica. Durante la Revolución Industrial, la demanda de minerales aumentó significativamente con el crecimiento de la industrialización, lo que llevó a un mayor desarrollo de la minería a gran escala. Existen diferentes tipos de minería, la de tipo industrial y la artesanal. En la actualidad esta actividad consiste en la extracción de minerales y otros recursos de la tierra. Estos pueden ser metales preciosos, minerales no metálicos, combustibles fósiles, piedras preciosas,
y aquellos conocidos como tierras raras, han adquirido un gran valor en las últimas décadas, estaño y antimonio, junto al litio un metal alcalino y el cobalto un metal de transición. La minería a cielo abierto o mina superficie implica la remoción de grandes cantidades de tierra para acceder a los depósitos minerales, mientras que la minería subterránea implica la extracción de minerales debajo de la superficie de la tierra. La extracción de minerales puede implicar el uso de una variedad de productos químicos para facilitar el proceso de separación y extracción de los minerales deseados. Desde 1906 hasta el 2010 han muerto un total de 3.330 mineros por derrumbes en diferentes minas. Esto sin incluir al gran número de mineros que trabajaron en condiciones infrahumanas en la revolución industrial, en la extracción de carbón, siendo expuestos al aire contaminado, desarrollando problemas respiratorios y en la actualidad, en las minas de cobalto en África y otras partes del mundo. Si bien, la minería aporta materias primas esenciales a diversas industrias, también ha generado preocupaciones ambientales y sociales. Es importante destacar que puede tener impactos ambientales significativos, como la alteración del paisaje, la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. Realmente es una raya más al tigre porque... y aquí tenemos que rescatar las noticias que se convirtieron en historia. ¿Ok? Para analizar qué es lo que está pasando ahorita. Digamos dos cositas de lo que está pasando ahorita. Las grandes potencias siempre han combatido, pero nunca lo han hecho en su propio territorio. Sí, ¿Verdad? es verdad. Nunca lo han hecho en su propio territorio. Cuando me refiero a las grandes potencias, me refiero a Rusia y Estados Unidos. Claro. Siempre se han peleado, pero no en su propio territorio. Siempre han escogido un escenario distinto para enfrentarse, para probar sus armas, para probar todo. Su política, su poderío. Aquí en Latinoamérica lo hicieron. Sí. Aquí en Guatemala, ellos pusieron las armas y nosotros pusimos los muertos. Exacto. Y tuvimos una guerra de más de 30 años. De 36 años. 36. En donde aparecieron armas AK-47. ¿De dónde? ¿Cómo ¿De dónde? Si eso venía del otro lado del mundo. AK-47 es una arma rusa. ¿De dónde aparecieron esas cosas? Obviamente las trasladaron y eligieron América Latina como campo de batalla. Sucedió en Chile, con Salvador Allende, Pinochet. Sucedió en Argentina. Sucedió en Perú, con aquella guerrilla terrible que se llamaba Sendero Luminoso. Sucedió en El Salvador, sucedió en Nicaragua con los sandinitas, sucedió en Guatemala, sucedió. Entonces, ¿pero quiénes eran los que estaban enfrentando? Rusia y Estados Unidos. Eso era, por el poderío, ¿verdad? Porque esta parte supuestamente le pertenecía a los Estados Unidos y a que los estaban invadiendo. Bueno, ok. Entonces, eso es historia. Quiero también noticia, porque porque siguen la misma cosa. Exacto. Solo que ahora ya no con armas. Bueno, allá en África es lo mismo. Solo que en África es más complicado el asunto. Sí. Mucho más complicado porque se han introducido otros dos elementos. Aparte de estas potencias que ya no son solo Estados Unidos y Rusia. Exacto. Sino que ahora aparece Europa, representada Francia, representando a Europa, y Estados Unidos, que tienen intereses terribles en el continente africano. Y por este lado, China y Rusia, que también lo tienen. Claro. Entonces, ya no son solamente dos países, sino que ahora son dos continentes, si me permites decirlo así. Entonces serían tres continentes metidos en otro, porque sería Europa, América y Asia. Pero por lo menos serían cuatro potencias. La OTAN, Estados Unidos, que es parte de la OTAN también, Rusia, China, enfrentándose a... ¿Cuál es el asunto y por qué tiene tanta importancia? Bueno, porque Níger tiene una cantidad de uranio que ayuda a que Francia mantenga su energía eléctrica más o menos como la tienen, ¿verdad?
Se dice que los bombillos eléctricos de ellos, 3 de cada 5, los iluminan con el uranio de Níger. Wow, de Níger. Entonces ahora resulta que Níger se rebela. Se revela porque tienen un presidente pro-occidental, pro-francés. Todos los rebeldes que miran que los están saqueando, pero los están saqueando, en donde se llevan su uranio y les tiran un mendrugo de pan. Perdón por los franceses, pero esa es la realidad y vamos a hablar de las noticias que vamos a rescatar de la historia. Exactamente. Después, pero solo quiero plantear el panorama actual. Sí. Entonces, vienen ellos y no les conviene. ¿Qué pueden hacer? Si es su fuente. Sí. Dependieron de ellos y creyeron que iba a ser por siempre. Exacto. Y ahora resulta que ellos se oponen. Dicen no. Entonces, como el presidente es pro-francés, la junta militar se lo baja. Derrocado. Lo derroca. Entonces, empiezan a quemar banderas francesas y a echar al ejército francés de Níger. Pero esto ya ha pasado en otros países africanos, en donde echaron a los franceses y acogieron a los rusos, pero no al ejército ruso en sí, sino al grupo Wagner, que es el grupo de mercenarios que están peleando en Ucrania pagados por Rusia. Son rusos. Es decir, es Rusia metiéndose. Pero cuando les alegan, ellos dicen, no, ese es el grupo Wagner, el gobierno ruso no está haciendo nada, estamos limpios de las manos, pero es el grupo Wagner el que está bombardeando. Vale, ok, para hacerse los quites, ¿verdad? Entonces, ya en algunos países está el grupo Wagner, los rusos, llamémoslo, están ahí. Y sacaron a los franceses. Mali, me parece, y Burkina Faso, y bueno, ya hay un grupo, pero hay otro grupo en donde todavía tienen una presencia occidental. Entonces, como en Níger, por sus tierras raras, ese es un tema que creo que no hemos abordado, las tierras raras, ¿verdad? Hemos tenido noticias, solo pero pequeñas pinceladas. No. Tenemos que explicar qué son las tierras raras para que la gente comprenda por qué razón las potencias llegan a diferentes lugares por sus tierras raras. Eso lo vamos a hablar después también. Entonces, Níger tiene tierras raras, pero también África tiene cobalto, tiene uranio, tiene diamantes, incluso han sacado películas como Diamantes de Sangre. Así es. ¿Verdad? Pero ahí ya me estoy yendo más a la historia, que en un ratito la vamos a agarrar. Que habrá sido noticia en aquel momento. En aquel tiempo fue noticia y que la tenemos que rescatar para que se vuelva noticia contemporánea. Y para entender el por qué. Entonces, estos países que todavía tienen influencia occidental, de Estados Unidos y de la Unión Europea, amenazaron a la junta militar diciéndole que o vuelven a poner al presidente que tenían, que es pro-occidental, o los invaden. Y les dieron de plazo la semana pasada. Exacto, el 6, les dijeron, si el 6 no tienen de regreso al presidente, los invadimos. Ok. Entonces, los países que ya tienen presencia militar rusa, les dijeron, si ustedes se meten, nosotros nos metemos también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Se van a agarrar otra vez en territorio que no es de ellos, ajeno. Exacto. Se va a pelear, solamente que ahora ya sería Europa, Estados Unidos, contra Rusia y China. Vamos a probar, pues, es como haciendo ejercicios de calentamiento antes de que vengan los golpes de a veras, ¿verdad? Pero otra vez, una vez más, los muertos los van a poner los africanos. Ahora, si tenemos una imagen así mental de cómo es el continente africano en un mapa, la parte más ancha, que llega desde un océano hasta el otro océano, toda esa franja es la que está en cuestión, en problemas. Toda, desde océano a océano. Eso es lo que tienen que hacer. Y en toda esa franja viven aproximadamente 100 millones de personas y todos viven, el gran porcentaje viven en extrema pobreza. Sí. Entonces, digamos, Rusia se los ha ido ganando porque les ha regalado comida.
Y Occidente les dice, no sean tontos, no se coman esa comida porque los van a esclavizar. Mejor muéranse de hambre. Sí, de veras. La alternativa no es buena. La alternativa, muéranse de hambre. Sí. Eso es lo que están diciendo. Es un conflicto terrible. Sí. ¿De dónde viene? Eso es lo que tenemos que platicar. Porque, como te digo, son noticias que se volvieron historia. Pero ¿a qué nos lleva en el ámbito escatológico? Porque lo que estamos diciendo en los escenarios. Ok. El Señor Jesucristo dijo que iban a haber guerras y rumores de guerras. Lo dividió. Guerras y rumores de guerra. Así es. Entonces, ahorita los rumores de guerra son aquellos en donde están sonando los tambores de guerra, pero todavía no se han tirado el primer bombazo. Solo se enseñan los dientes, solo hacen eso, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, China con Taiwán. China tirando misiles intercontinentales sobre el mar de Japón. Por ejemplo, Norcorea tirando misiles intercontinentales diciéndole a Estados Unidos, aquí estoy. Sí. Esos son rumores de guerra. En África los rumores de guerra también serían China, Rusia versus OTAN, Estados Unidos. Son rumores de guerra, pero son rumores que se pueden dar así. Puede haber una escalada inmediata. El escenario ya está puesto. Porque sí. Recordate que la Biblia lo que dice es que Apocalipsis es un libro que fue dejado para que el Señor le explique a sus siervos las cosas que han de suceder de repente. De repente. La mayoría de versiones ponen pronto. Y ese pronto da lugar a pensar de aquí a tal fecha. No, pero de repente quiere decir que no estabas ni pensando en eso y ¡pau! Se apareció. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Todas las cosas que nosotros vivimos en la actualidad son repentinas. Son repentinas. Exactamente. No habíamos estado pensando en eso y de repente, ¡pau! Ahora tenemos ese problema y ahora ¿qué hacemos? La pandemia fue repentina. Sí. Nos agarró a todos desprevenidos. ¿Verdad? Sí. Entonces son cosas repentinas. Esa guerra puede suceder así. Entonces, esa es la gran importancia que tiene. ¿De dónde viene todo ese conflicto? Y mira, ya con esta más o menos explicación que estoy dando, creo que al ver la noticia más o menos podemos entender. Pero solo déjame añadir unos elementos más. Los europeos siempre fueron, ¿cómo decirlo?, conquistadores sí. de otros lugares. Sí. Estoy tratando de no utilizar frases duras, ¿verdad? ¿Colonizar podría utilizarse? Colonizadores, conquistadores, que no es lo mismo, pero más o menos, ¿verdad? Claro. Una mala frase sería piratas y ladrones, ¿verdad? Pero eso es lo que eran realmente. Sí, porque extraían lo mejor. Los grandes bucaneros sí. eran ingleses. No eran nunca, y españoles. Nunca fueron chapines ni mayas. No. Bueno, ok. Pero sigamos otra vez al asunto este. Entonces, los ingleses empezaron a conquistar y a conquistar y a conquistar y se metieron en Asia. De tal manera que los ingleses gobernaron la India, sí. que hasta 1945 se independizaron, gobernaron la China, gobernaron a tal punto que Hong Kong hasta en el año 2000 lo devolvieron. Sí. Ahí estamos hablando de Asia, pero oriental lejana. Exacto. Israel estuvo bajo el dominio de los ingleses. Los ingleses conquistaron Sudáfrica, conquistaron el norte de América, pero los franceses no se quedaron quietos. Los franceses viajaron hasta Canadá y conquistaron Canadá y también conquistaron lo que ahora conocemos como Florida. Los españoles vinieron y conquistaron pues de México, desde México para abajo, pero también en Francia. Francia se metió en México. Por eso hubo una guerra en México en donde expulsaron al emperador Maximiliano. O sea, ellos se metieron por todos lados, ¿verdad? Sí. Con el propósito de saquear y conservar y hacer un imperio fuerte. Sí. Y todos ellos en Europa eran familia. Digamos, el zar de Rusia era familia del rey de Inglaterra. Eran familia, primos y toda la cosa. O sea, aquí vamos a gobernar el mundo, ¿verdad? Sí.
Entonces, ellos se metieron, los belgas se metieron en África, los franceses se metieron en África, los ingleses se metieron en África, los españoles se metieron en África. Bueno, prácticamente la mayoría de europeos se metieron en África para saquearla, pero no pusieron infraestructura. No le pusieron infraestructura ni vial ni nada. Y entonces empezaron a sacar un montón de recursos. Y la población se empobrecía y se empobrecía y se empobrecía. Pasaron los siglos hasta que se rebeló. Entonces les dieron su independencia, pero no dejaron su influencia. De tal punto que digamos, muchos de África fueron a vivir a Francia. Pero como no les dieron las mismas oportunidades de educación ni de empleo, fueron a vivirse en los guetos, por decirlo así, en los suburbios, con los peores trabajos en Francia. Y recientemente, el mes pasado, se incendió Francia y lo incendiaron los africanos que ahora son franceses, que viven en la Lipidia. O sea, todo tiene un background. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que promovieron esto fueron los europeos. Y lo siguen haciendo. Y entonces ahora les salió la cara respondona. Exacto. Y hay un conflicto que va a dar a luz la Tercera Guerra Mundial. Esto que está ocurriendo es el preámbulo. Yo creo que lo que está ocurriendo en Níger puede ser el chispazo. Aunque no le parezca a muchos, no, eso es pequeñito. Eso puede hacer que se confronten las grandes potencias y de como consecuencia, porque es que ya tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia. Ya tenemos un BRIC, que es una guerra económica que está constituida por Brasil, Rusia, India y China, y que está aceptando pues solicitudes de otros países. Venezuela ya presentó su solicitud, Honduras presentó su solicitud para entrar al BRIC, y eso es para actuar en contraposición del dólar. Porque eso es a nivel económico, lo otro es a nivel bélico, lo otro es a nivel recursos minerales. Allí lo tienen y agradecemos también en este momento a quienes han estado en sintonía de nuestras distintas plataformas. Recuerden que también el Reloj de Dios está en podcast, pueden verlo y sintonizarnos de distintas maneras. Por ejemplo, en Rema TV pueden hacerlo a través de Rema Estéreo 91.7 FM, que también tiene algún reprise durante la semana, y por supuesto el canal oficial del apóstol Sergio Enríquez en YouTube, al que pueden suscribirse. Es momento de la pausa y regresamos con más del Reloj de Dios en un instante. No se vayan. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios. Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentando el Reloj de Dios en una versión especial en la cual hacemos un análisis de temas que ya hemos tratado y también revisamos algunas actualizaciones. Para los amantes de la escatología, sabemos que estos episodios tienen un valor especial y ahora es momento de remontarnos a otro de los episodios en los que veíamos el panorama internacional y también qué implicaciones espirituales eso tenía para la comunidad cristiana. Aquí lo tiene. Y cuando hablamos de industrias, una de las importancias que debemos de remarcar, enfatizar y ponerle el ojo es que estas industrias que tú has mencionado son unos monstruos, son unos pulpos que tienen muchos brazos. Sus tentáculos llegan a lugares insospechados. Entonces, y eso no es de ahorita. Nosotros vemos, si estudiamos un poquitito de historia, por ejemplo, Inglaterra, cuando empezó a hacer sus viajes a América y colonizó lo que nosotros conocemos como Estados Unidos de América, era una compañía, era una industria, no era exactamente el reino inglés el que estaba tomando eso, sino que era una compañía. Tenían nombres variados y esas compañías
hacían los grandes viajes a las Indias Orientales y después lo empezaron a hacer acá, pero todo era subsidiado por empresas que no eran nacionales, sino que eran industrias privadas, pero que estaban íntimamente ligadas y ejerciendo poder sobre el poder político visible, ¿verdad? A tal punto que cuando se dan los primeros pasos de rebelión e independencia, en el caso de Norteamérica, el problema se volvió con un barco que tenía té, que lo traía una industria, que agarraron, entraron y tiraron todo el té al agua porque no les parecían los impuestos, etc. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque las industrias han ido creciendo a nivel mundial en los diferentes lugares que les dan la facilidad para desarrollarse, y entonces se convierten en ese monstruo, en donde ellos pueden llegar a dirigir los destinos de una nación. Muy cierto. ¿Y por qué? Porque su industria es todopoderosa. Porque adquieren un poder económico, pero también un poder político, va de la haciendo alianzas o incluso pagando sobornos. Sí, eso es muy conocido, ¿verdad? Y es histórico. Una industria X, alimenticia o lo que sea, puede promover un golpe de Estado. Entonces ya se meten en el área política, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de industrias, a mí me parecería que estamos hablando de los 10 reyes que habla la Biblia que gobiernan el mundo y que prácticamente se convierten en una especie de titiriteros que están detrás, tras bambalinas, gobernando a los que ponen la cara para gobernar, ¿verdad? Entonces es importante que lo analicemos, porque dentro de esa industria nosotros vemos el cambio de edades, épocas que ha habido en el mundo, y que eso es lo que ha propiciado el cambio, juntamente con algunas cuestiones de índole de descontento social. Lo podemos ver en la Francia de 1700, cuando viene la Revolución Francesa, y entonces empieza a haber revoluciones. Antes habían, pero es que ahora las revoluciones son de otra manera. Digamos, la Revolución Francesa, claro, corrió sangre y había guillotinas. Ahí empezó el pobre doctor que se inventó eso, que su apellido era ese y le quedó guillotina al aparato que echó a perder su apellido, pero eso es otra cosa. El asunto es que ahora la revolución industrial abarca muchas cosas, y dentro de todas estas industrias gobiernan el mundo y destruyen el mundo únicamente para sus beneficios económicos, ¿verdad? Pero, y eso lo relatan dentro de las mismas industrias, por ejemplo, la industria del entretenimiento. Pone películas en donde hay un grupo élite que vive fuera de la Tierra como un satélite, y ahí es un paraíso. Y todos los que están en la Tierra están extrayendo todo lo que a los que están en ese satélite, por decirlo así, les va a ser de utilidad. Y los humanos que viven aquí en la Tierra, son cosas del entretenimiento, pero que hasta nos están advirtiendo, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que hacia esto vamos. Por eso dice la Biblia, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la Tierra. Que la Tierra es de Jehová. Así es. Lo hemos platicado. De hecho, hace algún tiempo pues estuvimos hablando de la industria farmacéutica, entre otras, sobre todo cuando se puso tan de moda hablar de ese tema, cuando llegó el COVID, que fue una pandemia que nos puso la tierra de cabeza prácticamente. Pero la industria minera, por ejemplo, es un tema que tal vez no hemos puesto el lente tan de cerca, pero recientemente han habido una serie de conflictos. Por ejemplo, Panamá ahora mismo está viviendo una convulsión que acaba de cumplir un año, empezó en julio de 2022 y ya estamos hasta estas alturas, y hay un terrible problema precisamente por la explotación minera que está generando una empresa canadiense. De la misma manera, pregunto si la explotación minera o la industria minera, que es de las más antiguas del ser humano, podría ser también un punto de conflicto para que las naciones se enfrenten, de acuerdo a la lectura que usted puede darle. Sí, es que aquí volvemos otra vez a la carga que cuando tú dices naciones,
debemos de verlo bajo la perspectiva lingüística de la Biblia, que serían etnias, ¿verdad? Entonces, cada una de estas industrias no les importa afectar etnias o razas, ¿verdad? Y siempre van a hacer, a extraer lo que a ellos les interese sin dañar o tratar de no dañar el medio ambiente donde ellos viven. Sí. No así protegiendo el medio ambiente donde están extrayendo. Totalmente. ¿Verdad? Digamos, tenemos entendido que la industria minera ha hecho que la pesca que se daba en el lago de Izabal, para no irnos más lejos, se ha reducido, me parece que casi a la mitad. Es decir, los pescadores ya no pescan la misma cantidad de peces que pescaban hace 50 años, porque la contaminación del lago la han traído industrias mineras, ¿verdad? La temática es un poco difícil de abordar porque despierta animadversión de diferentes grupos. Ese no es mi propósito, yo solamente, tú me estás haciendo una pregunta y yo lo veo de acuerdo a la palabra, lo que esto significa y si eso ha tenido algún papel en la historia de la humanidad y si lo va a tener en el final de los tiempos. Sí. Y la industria minera, ya que lo estamos tratando, ¿podría ser uno de esos factores que lleguen a ser trascendentales para gobernar el mundo? Es decir, quienes están detrás de ese poder, porque hemos hablado en otros programas también, por ejemplo, de las tierras raras y quienes están tratando de apoderarse de las tierras raras porque encuentran elementos y minerales que pueden servir para la producción de automóviles, vehículos y, bueno, muchos otros aparatos tecnológicos. Sí, mira, no es la única industria, por eso yo hablaba de los 10 reyes, sí, ¿verdad? Que a mi manera de ver no necesariamente son 10 monarcas como los hemos conocido históricamente, sí, sino que 10 potestades que gobiernan el dinero de todo el mundo. Porque estas industrias que estamos hablando, su presupuesto anual a veces supera y muchas veces supera el presupuesto anual de cualquier nación, sí, en vías de desarrollo. Como la nuestra, por ejemplo. Pero no solo la nuestra, de cualquier país de Latinoamérica, sí, de cualquier país del África, de muchísimos países de Asia. Cualquiera de estas industrias tienen más presupuesto que los de una nación de los continentes que acabo de mencionar. Sí. Entonces el dinero les da un poder extraordinario, ¿verdad? Entonces ellos gobiernan. Sí. Insisto, entonces ellos gobiernan y ponen gobiernos, ¿va? Y ese es un verdadero conflicto. Ahora, no es solamente la industria minera, esa es una de todas este conglomerado que estamos hablando. Claro. Pero sí, definitivamente lo que vemos nosotros en la Biblia son los cambios de edad y hay que ponerle mucha atención. Mira pues, ya nos lo dijeron, digamos en Europa ya hay legislación de que a partir del año 2030 no van a permitir carros con combustión de petróleo, no. Nada de carburantes no, ya. Muy bien. Va a ser eléctrico todo. Sí. O sea, nos hacen falta para eso 6 años porque ya se está terminando. Sí. Entonces ellos ya lo tienen ahí. Son 6 años. Ya lo dijeron. Entonces, ¿cómo van a hacer? Aquí hay un problema. Porque los que producen los carburantes, los que producen el petróleo, los que sacan el petróleo, también tienen que analizar. Se nos va a acabar nuestros ingresos. Se les cae esa industria. Y han vivido, pues, plácidamente y sí, haciendo un montón de cosas. Sí. Pero ahora eso se les va a terminar. Entonces ahora van a empezar a buscar en diferentes lugares lo que va a producir ese cambio de energía. Digamos, el país más poderoso del mundo es Estados Unidos. Sí. Digamos, con el cambio de gobierno que hubo en el presidente actual, él empezó a hablar que no más
que iban a apoyar. Por eso es que Texas se le volteó, porque Texas es un estado petrolero. Pero digamos otros estados como California, todos están asimilando autos eléctricos. Estamos hablando de las grandes potencias. Nosotros aquí todavía no llegamos a eso, pero eso va a ser un coletazo que tarde o temprano a nosotros también nos van a decir, todos los carros que ustedes tienen son chatarra, ahora tienen que... Porque eso lo tienen los más grandes, ¿verdad? Y la industria está viendo un cambio. Ahora, ese cambio, qué interesante, porque tiene que ver con la industria minera, con la minería. Por lo que tú decías, tierras raras, cobalto, un montón de cosas que van a ser importantísimas para esta situación. Entonces, sí tiene que ver mucho. Allí tienen entonces un contenido más de los que hemos presentado en estas 3 temporadas del Reloj de Dios. Hemos agradecido tanto que ustedes estén conectados con nosotros. Les invitamos a que durante la semana sigan escribiendo, compartan noticias, inquietudes y más a través del más 502 5617 9099, el teléfono oficial del Reloj de Dios al que pueden escribir, ya que el número de WhatsApp está habilitado para cualquier persona en todo el mundo. Recuerden compartir este material a través del canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez y también activar las notificaciones. Hasta aquí nuestro análisis de la jornada. Nos encontramos en una próxima ocasión, 9 de la noche, hora de Centroamérica, cada domingo. Ya lo saben. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.